Hola chicos, en este video hablaremos de 20 pandemias que han sucedido y están sucediendo en el mundo. Plaga de Atenas. Fue provocada por la bacteria Salmonella typhi. Surgió en Atenas. Se dice que llegó a través del Pireo, el puerto de la ciudad y única fuente de comida y suministros. La incubación de la bacteria fue de 3 a 4 días. Los síntomas que se manifestaron fueron enrojecimiento o inflamación de los ojos, sufusiones de sangre en garganta y lengua. El cuerpo se ponía de color lívido hacia rojo y parecían pústulas o úlceras. La gente se moría al séptimo día. Murieron 100.000 personas, un tercio de la población. Peste antonina. Esta peste también es conocida como la plaga de Galeno, ya que fue este famoso médico quien la describió. No se sabe por qué fue provocada, pero se dice que fue la viruela o sarampión. La versión que más se difunde es que surgió en la ciudad de Seleucia, actual Irak, afectando globalmente al mundo occidental. La transmisión fue de persona a persona. Los síntomas que surgieron fueron fiebre, diarrea, inflamación de la faringe y erupción en la piel, a veces seca o purulenta. Originó 5 millones de muertes, el 10% de la población. Peste cipriana. Hasta hoy en día, el patógeno responsable de esta peste sigue siendo un misterio sin resolver. Surgió en Egipto y se desarrolló entre los años 249 y 270 después de Cristo, en la cuenca del Mediterráneo, difundiéndose hasta las ciudades como Roma y Cartago. El primer síntoma comenzaba con un agotador flujo de vientre, luego le seguían náuseas, vómitos, fiebre, úlceras en la garganta, ojos inyectados y tormento de las extremidades. Se decía que en Roma morían 5.000 personas al día. Plaga de Justiniano. Fue provocada por la bacteria gram negativo Yersinia pestis. Surgió en un lugar del este de África y luego se trasladó al Alto Egipto y al Mediterráneo. La transmisión fue por pulgas y la incubación de la bacteria fue entre 2 a 3 días. Los síntomas que se manifestaron fueron tos con sangre en la expectoración, falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad y dolor de pecho. Una de las formas de evitar la plaga era quedándose en su casa o huir de las ciudades infectadas. Murieron más de 40 millones de personas. Peste negra o peste bubónica. Fue provocada por la bacteria Yersinia pestis. La epidemia empezó en Asia y llegó hasta Europa a través de rutas comerciales y desde ahí se extendió por casi toda Europa, librándose regiones frías como Islandia y Finlandia. Los síntomas que se manifestaban fueron la tos con sangre al pectoral, falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad. La incubación de la bacteria es entre 16 y 23 días. La peste se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de los ganglios. Esos nudos linfáticos infectados se denominaban bubones, de donde viene uno de los nombres por los que fue conocida. Otra variante era la peste septicémica, en la que el contagio pasaba a la sangre provocando manchas oscuras de la piel, de ahí el nombre de peste negra. El contagio fue atribuido a las miasmas. Son los efluidos que desprenden los cuerpos enfermos, la materia corrompida y el agua estancada. Para protegerse se usaron máscaras llenas de sustancias aromáticas, con 2 pequeños agujeros junto a la nariz, los cuales se les llamaba el pico. Realmente, la bacteria se transmitía a través de parásitos como pulgas y piojos, que vivían en ratas, roedores o humanos, y también por las exposiciones a los fluidos corporales de un animal infectado. Murieron entre 50 y 200 millones de personas, quiere decir el 65% de la población, y fue desapareciendo paulatinamente a medida que mejoraron las condiciones higiénicas. Viruela y sarampión en el Nuevo Mundo. Fue provocado por el virus Paramyxovirus y la variola. La transmisión se produce por inhalación de microgotas infectadas presentes en el aire.
La incubación de los virus es de 7 y 18 días. Algunos síntomas que se manifiestan son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, fatiga intensa, dolor de espalda intensa, vómitos si es posible. La diferencia entre viruela y sarampión radica en el tipo de lesión. Cuando los españoles llegaron a América, introdujeron las enfermedades en poblaciones indígenas, llegando a matar 20 millones de personas y reduciendo el número de nativos americanos en un 95%. El tifus fue provocado por la Rickettsia prowazekii y fue transmitido por el piojo del cuerpo. La primera vacuna contra el tifus fue desarrollada por el parasitólogo polaco Rudolf Weil. La transmisión es por la picadura de artrópodos como piojos, ácaros, pulgas y garrapatas, que portan diferentes aves y mamíferos. La incubación es de 1 a 2 semanas, con una medida generalmente de unos 12 días. Los síntomas que se manifestaron fueron fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea y exantema. La mayoría de casos ocurren en países africanos como Etiopía, Burundi, Zimbabue, Zambia, Ruanda y Nigeria. Otros países que reportan casos de tifus epidémicos incluyen a Perú, Bolivia y países en América Central. Las muertes se desconocen, pero anualmente el tifus mata a 5 millones de personas. Nueva peste negra. Nuevamente fue provocada por la Bacillus Yersenia pestis. Tenía los mismos síntomas de la plaga del siglo XVI. El brote comenzó en China, en la provincia de Yunnan, y se extendió por varios países de Asia y el Caribe, aunque en 1920 se dio por resuelto y se siguieron produciendo casos hasta 1959. Se calcula que hubo 12 millones de muertes. Fue mucho menos grave que la plaga del siglo XIV, gracias a que la higiene de la época era mejor. Gripe española. Fue provocada por el virus de la gripe A del subtipo H1N1. Pese al nombre con el que pasó a la historia, su origen no está claro, y algunos historiadores creen que comenzó en la base de Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. De ahí llegó a Europa con el desplazamiento de soldados para participar en la Primera Guerra Mundial. España fue el primer país que publicó información sobre la pandemia. De ahí viene el nombre. El contagio fue a través de la saliva al hablar, toser o estornudar del enfermo. La incubación fue entre 1 a 7 días. El virus estuvo presente entre la gente con edades de 20 y 40 años. Los síntomas que se manifestaron fueron fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarreas y vómitos, aunque la mayor parte de muertes se debió a infecciones bacterianas secundarias, en especial neumonía. Para evitar la propagación, se cerraron los colegios, provisión de grandes reuniones y el uso extendido de mascarillas. Se calcula que murieron al menos 50 millones de personas. En 1920, el virus perdió la letalidad y el brote desapareció. Pandemia de psittacosis, provocado por una bacteria llamada Chlamydia psittaci. Surgió en Córdoba, Argentina. La mayoría de los médicos la califican de gripe, pero Barros insistentemente afirma que es psittacosis. La transmisión a los humanos es por las aves pertenecientes a la familia de los loros, los pavos y las palomas. La incubación del virus es entre 4 a 15 días, aunque suele ser de 10 días. Los síntomas que se manifestaron en los humanos fueron fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y en algunos casos neumonía. Los síntomas que se manifestaron en las aves fueron falta de apetito, apariencia desgreñada, secreción ocular o nasal y diarrea. Las muertes son desconocidas. Gripe asiática. Fue provocada por el virus influenza A H2N2. Surgió en China, en la provincia de Yunnan, y se extendió a Singapur en febrero de 1957. Se cree que se originó por una combinación de cepas de la gripe aviar, procedente de patos silvestres, y la humana, con mediación de la raza porcina.
La incubación del virus es de 7 días y los síntomas fueron los habituales de la gripe, los cuales podían generar diversas complicaciones pulmonales como bronconeumonías, miocarditis o edema pulmonar. Llegó a Hong Kong en abril y se extendió en 2 meses a Singapur, Taiwán, Japón y para luego saltar a Estados Unidos, India y Australia. La primera ola afectó sobre todo a los niños y la segunda afectó más a los adultos. Rápidamente se creó la vacuna y los antibióticos para combatir las infecciones secundarias, aunque dejó alrededor de 2 millones de muertos. Acabó desapareciendo poco a poco y no se incluye la vacuna contra la gripe desde 1968. La gripe de Hong Kong fue provocada por el virus de la gripe H3N2. Surgió como un subtipo de la gripe asiática. El brote comenzó en Hong Kong en julio de 1968 y se cree que llegó a Europa a través de viajeros ingleses que habían estado en la región asiática, por entonces colonia británica. A Estados Unidos llegó con los soldados que volvían de la guerra de Vietnam. Los síntomas que se manifestaron fueron fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarreas y vómitos. Fue una gripe altamente contagiosa. Este virus sigue activo, pero forma parte de las cepas de gripes estacionales. Se calcula que murió más de 1 millón de personas. En 1969 se logró la vacuna. Ébola. Fue provocado por el virus del ébola, de la familia de los filovirus. El periodo de incubación oscila entre 2 y los 21 días, pero la persona no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas. La primera fase de los síntomas que se manifiestan se les llama fase seca: fiebre súbita, debilidad intensa, dolor muscular de cabeza y de garganta. La segunda fase de los síntomas que se manifiestan se les llama fase húmeda: vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y en algunos casos hemorragias internas y externas. La OMS afirma que se introdujo en la población humana por estrecho contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados que se han encontrado muertos o enfermos en la selva. Después se transmite a través de persona a persona, por contacto directo a través de las membranas mucosas y de la piel con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas como heces, orina, saliva o semen. También se puede transmitirlo por vía sexual. Eso es en los casos de los hombres. Una forma de protegerse contra el virus es la rehidratación y el tratamiento sintomático. Entre el 2013 y el 2016, más de 11.000 personas murieron en una epidemia en la región de África Occidental. Gripe rusa. Fue provocada por causa de una cepa de gripe H1N1. Surgió en el norte de China en mayo de 1977, poco antes de detectarse en la Unión Soviética, la primera que informó sobre su existencia y la que le puso el nombre. Esta gripe golpeó a Reino Unido y llegó a Estados Unidos en 1978. La incubación fue entre 2 a 7 días y los síntomas clínicos fueron relativamente leves. Se implementó el uso de mascarillas. Afectó principalmente a la población menor de 25 a 26 años. Aproximadamente hubo 700.000 muertos. Pandemia de SIDA. Fue provocado por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Su origen es una zoonosis procedente de simios que pasó a las personas en Centroáfrica, pero realmente estalló la situación en la epidemia que llegó a Estados Unidos. Se transmite por las relaciones vaginales, anales o bucales, sin protección, o por vía sanguínea, al compartir objetos cortantes o punzantes como agujas o jeringuillas. Debido a esta forma de contagio, durante los años, la mayor expansión de la epidemia, los enfermos fueron homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y aquellos que habían recibido una transfusión de sangre infectada.
El contagio de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia materna es posible, pero ahora se ha reducido en Estados Unidos y Europa gracias a los tratamientos con antirretrovirales. La mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales y drogadictos. Hasta hoy en día hay 25 y 35 millones de personas y el SIDA no se ha resuelto, pero hay tratamientos con retrovirales. Uso de condones correctamente cada vez que tengas relaciones sexuales han logrado reducir mucho su evolución y hoy en día es para muchos pacientes una enfermedad crónica. Donde sigue siendo una pandemia es en países que están en vía de desarrollo, donde no tienen posibilidad de acceder a la medicación. Pandemia SARS. Fue provocada por el virus SARS-CoV. Surgió en Guangdong, China. Uno de los factores que influyó en que se convirtiera una pandemia fue la rapidez de su propagación. En 24 horas se había extendido a 5 países y el primer aviso de los que podía suceder en un mundo globalizado. Se transmite mediante las gotas que se produce al toser o estornudar. Los síntomas que se manifestaban fueron fiebre, tos, neumonía o síndrome de distrés respiratorio. El tiempo de incubación era de 4 a 6 días, aunque se podía alargarse hasta los 13 días. Las medidas adoptadas fueron aislamiento de los enfermos, cuarentena de los que habían sido expuestos al virus, protección individual de los sanitarios, medidas de bioseguridad en los laboratorios, precauciones para viajeros, información puntual sobre la evolución de la pandemia. Oficialmente hubo 774 muertos y 8.098 infecciones en 29 países. Gripe H1N1. Fue provocada por la variante del influenza virus A subtipo H1N1. Surgió en Veracruz, México, pero fue Estados Unidos quien identificó en abril del 2009 un nuevo tipo de gripe que se propagaba en el mundo. Se extendió por casi todos los países, ya que tenía una tasa de contagio muy alta, pero su letalidad no era tan fuerte como se temió al principio. Los síntomas son similares a la gripe común: fiebre, tos, picor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, congestión nasal, fatiga y en ocasiones vómitos y diarrea. Los niños fueron los más afectados y las personas de 65 años las que menos. México fue uno de los países más castigados, con más de 1.000 víctimas. La OMS admite que fueron entre 150.000 y 500.000 personas directa o indirectamente por el brote. Pandemia MERS. Fue provocado por el virus MERS-CoV. Surgió en Arabia Saudita, con el 80% de casos. Se sospecha que procede de los dromedarios, ya que se han detectado dromedarios infectados en los países como Arabia Saudita, Egipto, Omán o Qatar. La incubación del virus es de 5 días, pero se puede presentar entre 2 a 14 días. Los síntomas que se manifestaron fueron tos, fiebre y dificultades respiratorias que habitualmente desembocaban en neumonía. También puede causar síntomas gastrointestinales, en particular diarrea, aunque hubo casos asintomáticos. La transmisión es de persona a persona, pero exactamente se desconoce cómo se contrae el virus. Este virus mató a 935 personas. El Zika. El virus de Zika es un flaviavirus transmitido por mosquitos que fue identificado por primera vez en macacos, Uganda, en 1947. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. El virus del Zika se transmite a una persona principalmente por la picadura de un mosquito de la especie Aedes que esté infectado. Estos mosquitos son los mismos que propagan el virus del dengue y del chikungunya. El periodo de incubación en el tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas es de 3 a 14 días.
Los síntomas que se manifiestan son fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis. Entre el 2014 y 2016 se observó un aumento significativo de bebés nacidos con microcefalia. La infección del virus durante el embarazo puede causar microcefalia y otras malformaciones congénitas, como complicaciones en el parto prematuro y el aborto espontáneo. La infección en niños y adultos conlleva un aumento del riesgo de complicaciones neurológicas. Las muertes hasta el día de hoy son de 4.030 personas. Pandemia de COVID-19. Fue provocado por el virus SARS-CoV-2. Surgió en China, en la provincia de Wuhan, que se produjo en un mercado donde se comercializaba la venta de animales y mariscos para consumo alimenticio. Se transmite a través de gotículas de agua que las personas enfermas expulsan al hablar, toser o estornudar. El virus se incuba entre 0 a 24 días. Los síntomas más habituales que se manifiestan son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto y erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Para evitar el contagio y aumento de casos se ha implementado el uso de unas normas. Utilizar mascarilla, lavarse las manos, mantener una distancia segura, taparse la boca al toser o estornudar, y aparte de las vacunas que se han logrado elaborar. Existen 3 variantes. La primera es la cepa de Reino Unido, llamada variante B. La segunda es la cepa sudafricana, llamada variante B.1.351. Y la tercera es la cepa brasileña, llamada variante P.1. Hasta el día de hoy, hay más de 4 millones de personas muertas. Gracias.